Autorización. Ahora. Ahora. Ahora sí. Muy bien. Fenomenal. Pues cuando quieras, Beatriz. Venga, genial, pues muchas gracias. Bueno, lo primero que vamos a lanzar, gracias por la presentación. Básicamente lanzo la pregunta si cotizará la salud de los empleados en bolsa, pero lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Cuando hablamos de empleados o cuando hablo de empleados, hablamos sobre todo del rol de persona dentro del contexto laboral. Yo principalmente ahora mismo me dedico al contexto corporativo, pero haré durante toda la presentación el símil también hacia el asegurado, ¿no? Hacia nuestros clientes potenciales dentro del club, ¿no? Principalmente, fijaros, dentro de la presentación siempre me gusta decir de dónde vengo y hacia dónde voy, porque creo que es importante contextualizar por qué creo que el uso de los datos o el buen uso de los datos en el contexto asegurador, en este caso, puede determinar hacia dónde dirigir diferentes líneas de negocio, no solamente la que estamos acostumbrados o las que venimos estando acostumbrados dentro del entorno asegurador. Y luego hay dos contextos principales. El contexto de marco regulatorio, que hemos estado hablando antes en el break de antes, que nos limita en cierta manera a qué tipo de negocio vamos a desarrollar en Europa o qué tipo de negocio vamos a desarrollar fuera de Europa por el marco legislativo, pero también el cómo podemos aprovechar los datos, ¿no? Vengo de un contexto hospitalario, llevo emprendiendo desde el año 2014 y trabajando con empresas pues, como AON, Banco Santander, Cepsa, Repsol, AstraZeneca, etc., ayudándoles a usar los datos mejor para perfilar, y permitirme que use el término perfilar, aunque suena fatal en el término de los datos, para conocer mejor las necesidades y los riesgos de las plantillas de trabajo, los colectivos corporativos en el ámbito asegurador, y poder ayudarles a tomar mejores decisiones en este sentido. Entonces, fijaros, hoy realmente la pregunta es si cotizará, ¿no?, en un momento dado la salud de los empleados en bolsa, si realmente se convertirá en un activo tangible en los fondos de inversión y si tendrá realmente valor el mantener o no, o el invertir o no en la salud de las personas. Fijaros, hoy los y las empresarias, ¿no?, nos enfrentamos a uno de los retos más grandes, si no el reto más grande, que es cómo sobrevivir y prosperar en la nueva economía. Todo ha cambiado, ya nada será igual para nosotros, y de hecho si miramos hacia atrás en el tiempo podemos tener pistas de qué hacer. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Antes de 1927, todas las películas eran insonoras. La era del cine mudo duró de 1894 aproximadamente hasta 1927 y luego, de repente, y esto es importante, dejó de existir. En esta época lo más importante eran las expresiones faciales, el lenguaje corporal, hasta que llegaron las películas sonoras y cambiaron los criterios para siempre. De hecho, The Jazz Singer fue la primera película con sonido que tuvo éxito en esta era, llegó y cambió todos los criterios que realmente eran importantes o se consideraban importantes, no solamente a la hora de diseñar nuevas películas, sino también a la hora de consumirlas. La propuesta de valor al espectador era totalmente diferente. Muchos negaron el irrefrenable cambio de esta industria, igual que ha pasado en otras. Creo que todos los que estamos aquí podemos saber la historia de Netflix, podemos conocer también las historias de las farmacéuticas, cómo han ido evolucionando, o incluso las propias historias que podamos tener, ejemplos en marcas muy importantes que dejaron de existir casi de repente por no adaptarse a los cambios. Fijaros, Andy Grove, que es el CEO de Intel, fue quien concibió el término de inflexión estratégica, definiendo de la siguiente forma: un punto de inflexión estratégico es un momento en la vida de los negocios, cuando sus fundamentos están a punto de cambiar, en la que este cambio puede significar una oportunidad para elevarse a nuevas alturas, pero que es muy probable que señale el principio del fin. Algunas empresas aprovechan los puntos de inflexión estratégica para dar el salto por día, como en el caso de algunos actores y actrices que se adaptaron en aquel momento a las películas sonoras. Pero hay otras empresas que mueren en ese intento o ni siquiera lo intentan. En el libro Fiesta, del autor Ernest Hemingway, le pregunta a uno de sus protagonistas, Mike, cómo se declaró en bancarrota. Y Mike responde de dos maneras, ¿no? Dice, primero, poco a poco, y luego, de repente. Así es como surgen los puntos de inflexión estratégicos que hoy van a marcar nuestro día a día. De hecho, el cambio tecnológico tiende a funcionar de la misma manera.
un día todo está bien y de repente hay un cambio grande que transforma todos los procesos que hemos conocido hasta la fecha. En realidad, este cambio que hemos vivido todos y que además estamos viendo de forma acelerada tras, iba a decir tras la COVID, pero bueno, creo que todavía estamos en mitad de la pandemia, es fruto de un periodo de tiempo en el que no nos hemos adaptado. El teletrabajo no ha llegado de repente. El teletrabajo ya venía empujando fuerte todos los contextos en remoto, toda la telemedicina, la digitalización de los procesos en la venta cruzada en el ámbito asegurador de otros productos y servicios. Todo esto ya venía marcando una tendencia de trabajo y de repente la adopción de la sociedad por la tecnología hace que todo se acelere estrepitosamente, donde en este cambio podemos elegir la píldora roja, ¿no? Y quedarnos con esa parte de no me adapto, o la píldora azul, y empezar a ver esos puntos de inflexión estratégica como lo que son, una oportunidad para realmente multiplicar por 10 nuestros ingresos o multiplicar por 10 nuestras expectativas, ¿no? En el ámbito de la salud estamos ante un momento clave, un punto de inflexión estratégico y sobre todo, si me lo permitís, llevándolo al entorno también corporativo, porque yo creo que aunque lideremos seguros, estamos en el ámbito de los seguros, todos formamos parte de un tejido empresarial en el que trabajamos, realmente a día de hoy podemos fijarnos en el contexto y ver qué está pasando. Por ejemplo, en historias de transformación, por ejemplo, cuando en mayo de 2021 aumentó el flujo de clientes en el restaurante familiar Pineapple Grill en Texas, la directora se encontró en serios aprietos porque no podía conseguir trabajadores suficientes. En el caso de, por ejemplo, generar incentivos, se le ocurrió ofrecer dinero para el puesto de cocinero y dinero para el puesto de camareros. Pero esto no solamente está en hostelería, en aviación. Delta Airlines tuvo que cancelar un centenar de vuelos por falta de personal. Y en Europa podemos estar viendo ya cómo llega la falta de camioneros, por ejemplo, y las cadenas de distribución. A día de hoy hay un problema muy serio y muy trascendental en la fuga de talento, pero sobre todo no la fuga de talento, sino en aquellos trabajadores y trabajadoras que dejan sus trabajos de forma voluntaria, aunque el sueldo, aunque las condiciones sean como creemos tradicionalmente que son muy óptimas, y muchas veces lo dejan por falta de salud. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos, por ejemplo, de indicadores globales con los que se valoran las inversiones en rating empresarial, esto nos puede ayudar a ver cómo impacta la salud en el contexto empresarial a día de hoy. Por ejemplo, los costes de la fuga de talento suponen a las organizaciones hasta el 60% del salario bruto anual, sin tener en cuenta los problemas organizativos y logísticos que generan. Y fijaros, hablemos de inversión. Se genera una deuda a corto plazo porque todos mis empleados están trabajando entre 6 o 7 días a la semana porque nos falta personal. Los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan a la economía mundial más de $1 billón anuales, dólares americanos, por pérdidas en la productividad. Estos son datos que ya conocemos. Conocemos cada vez más cómo los ratios de absentismo crecen en las compañías, cómo la falta de salud hace que aumente la siniestralidad de las pólizas y cómo la medicina ha avanzado hasta el punto de que nos permite vivir más años, pero con peor calidad de vida, haciendo muy costoso la enfermedad y el impacto de la enfermedad en los sistemas sanitarios públicos y privados. Eso genera una deuda a corto plazo a día de hoy que impacta directamente en la deuda a largo plazo. La fuga de talento, el perder personal clave o lograr motivar a los colaboradores que son más especializados o que nos pueden sacar trabajo hacia adelante impacta profundamente los resultados de la empresa a medio y largo plazo. Es decir, ya tenemos dos ratios de valoración de costes de una empresa, hablando en términos de inversiones, lo que nos va a hacer que metamos más dinero o menos dinero en una empresa en la que la salud está condicionando tanto la deuda que se va a adquirir a corto como a largo plazo. Pero es que además hablamos de solvencia. Las deudas que estamos adquiriendo, las deudas que he pasado antes, las deudas que estamos adquiriendo en materia de salud y bienestar está afectando a la solvencia de las empresas. Es decir, compromete la probabilidad de que una compañía continúe haciendo frente a sus obligaciones, y esto es importante, en tiempo y en forma dentro de un mercado global que avanza cada vez más rápido. No solamente afecta a la solvencia, afecta a su resiliencia, que yo por lo menos en el ámbito de los seguros lo estoy escuchando muy a menudo en los programas de bienestar, ¿no?
La falta de salud y bienestar afecta a la capacidad que tienen las empresas de afrontar los episodios de su negocio, que afectan negativamente a sus ingresos o a activos. Y resalto la palabra activos. Fijaros, la falta de salud afecta o incrementa la deuda a corto plazo, incrementa la deuda de los efectos en la deuda a largo plazo, genera falta de solvencia a las organizaciones con respecto al capital activo que generan y disminuye, afecta la capacidad de resiliencia. No puedo decir que sea determinante en la productividad de las empresas, pero sí que es un punto de inflexión estratégica y como tal, acelerado además por la pandemia en la que vivimos, tenemos que ser conscientes de ello. Y aquí es donde os hago una pregunta. ¿Es la salud de los empleados un activo del capital humano? ¿O la transformo al ámbito asegurador? ¿Es la salud de nuestros asegurados un activo de nuestra compañía? En el caso del sector seguros se percibe, claro, que sí, la salud. O lo cambio a la parte de la enfermedad. O sea, si ya no podemos lidiar con tanta enfermedad, porque yo siempre digo que hay una cosa muy curiosa, que es que la medicina ha conseguido que vivamos más años, pero no con mejor calidad de vida. Y permitirme la expresión, la faena de todo esto es que tenemos enfermedades que no nos matan. Seguimos viviendo con enfermedades crónicas, obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Cáncer sí mata, más en gran medida, pero cada vez tenemos más tratamientos que consiguen hacerle frente. Eso hace que el uso de nuestros seguros, proporcionalmente la siniestralidad de nuestros seguros, crezca exponencialmente y que esto no vaya a parar. Por lo tanto, tenemos que empezar a diseñar nuevas líneas estratégicas de negocio que nos ayuden a ser competitivos en un marco regulatorio de datos, en un marco regulatorio de usos éticos de esos datos que nos permitan generar una ventaja competitiva frente a otros seguros o frente a otras ofertas o frente a otros países, ¿no? Que también sería uno de los objetivos en este caso, ¿no? Entonces, fijaros, hay tres claves principales en este caso y después de haber trabajado junto a más de 40 empresas, haber estudiado más de 40.000 personas en el mundo y ayudarles a generar su salud y su bienestar, creo que hay tres claves importantes que fundamentan el estado de bienestar del ser humano, que funcionan y que van a funcionar en todos los tiempos económicos, ¿no? Uno es el poder de los datos y creo que cada vez tenemos que tener menos miedo a usar diferentes tipos de datos y saber exactamente cuáles son los ámbitos legales en los que podemos aplicar esos datos. Y una vez, hacernos dos preguntas. Primero, si es legal usar esos datos para el fin que tenemos seleccionado. Dos, si es ético usarlo o no. Porque entramos también en una era en la que la ética en esta toma de decisiones es importante. Dos, lo desglosaré ahora a siguiente. La capacidad de influencia pública y privada, la reputacional. Es ser capaz de persuadir, en este caso a mi asegurado, pero en mi caso corporativo a mis trabajadores, para que me elijan a mí y para que desarrollen su máximo potencial en mi compañía. Y la personalización. El hecho de ofrecer a cada persona lo que necesita en cada momento. Fijaros, en el ámbito del poder de los datos, comprender a nuestros trabajadores o asegurados en nuestro caso, como comprendemos a un amigo íntimo, siempre va a dar buenos resultados. Cuando hablamos de datos demográficos, que son normalmente los que operan en los grados de segmentación, hablamos de datos como edad, sexo, zonas geográficas, puestos de trabajo a lo mejor, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, cuando hablamos de datos psicográficos o psicométricos, son cosas que realmente sí importan a los trabajadores, sí importan a las personas, a nuestros clientes corporativos. Sus problemas, sus deseos, sus metas, sus valores, su diversidad. O sea, estamos hablando de entender la diversidad de estilos de vida que a día de hoy tenemos en todos nuestros clientes. El cliente interno, que son los trabajadores, y el cliente externo, que pudiera ser en un momento dado los trabajadores de mis clientes corporativos en el ámbito asegurador o las personas, ¿no? Y es que necesitas 100 grados centígrados para hervir agua. Esto es importante. Y es un ejemplo que me gusta mucho poner. Necesitamos 100 grados centígrados para hervir agua. No podemos pretender hervir agua ni a 50 grados, ni siquiera a 99 grados. El agua no va a hervir. Lo mismo pasa con el entendimiento de las plantillas de trabajo o de nuestros colectivos. Hay que ser capaz de encontrar casos de uso de los datos que perfilen las necesidades de las personas en materia de salud y bienestar y que se adapten de forma legal y ética a nuestra forma de diseñar productos y servicios que den respuesta a esas necesidades. Es muy común que cuando diseñamos en el ámbito asegurador productos y servicios, no solamente que
generen una mejor percepción de valor en las pólizas que ofrecemos a nuestros asegurados, sino que generen nuevas líneas de negocio de venta cruzada, haya un uso muy, muy, muy bajito de estos servicios, haya un uso muy, muy bajito de los contenidos que ofrecemos o de las propuestas que generamos para sensibilizar a la población con un mejor uso o con un mejor cuidado de su salud. Esto es un problema, porque este extra es totalmente necesario. Es decir, no podemos servir agua a 99 grados y no podemos ofrecer mejores servicios en las aseguradoras si no somos capaces o si estamos subestimando la importancia del reto que tenemos por delante. Si no hay una profunda comprensión del momento que atravesamos, si no somos capaces de llegar a generar impacto, no vamos a recuperar la inversión que tenemos, no vamos a ser capaces de generar una ventaja competitiva. No podemos quedarnos a medias, tenemos que llegar a hervir el agua a los 100 grados. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Por lo menos la gente que estamos ahora mismo en directo. Es decir, el poder de los datos es imprescindible. Nosotros, por ejemplo, os hablo ahora con la gorrita más de empresario, cuando nos planteamos trasladar el cómo las empresas conocían mejor las necesidades de los trabajadores, cómo desde las aseguradoras o cuando trabajamos en partnership, por ejemplo, con brokers como Aon, ¿no? De cara a conocer mejor el perfilado de nuestros colectivos y poder establecer también modelos predictivos de datos. Fundamos en 2014 Freedom and Flow y poco a poco hemos ido pivotando hacia una mejor comprensión de lo que necesitan las empresas. Hace unos años desarrollamos una evaluación que se llama The Wellbeing Score, que es una evaluación que incorpora por primera vez cuestionarios y escalas validadas a nivel internacional en términos de salud y bienestar. Esto principalmente tiene un objetivo y es poder hacer benchmark a nivel internacional, porque muchas veces hablamos en términos de retorno de la inversión, de ROI, de BOI, en el término de controlar la salud o manejar la salud de nuestros empleados, comparando ese ROI con datos americanos. Yo ahora, por ejemplo, que estoy en la zona de Michigan, en Chicago, que estoy valorando cómo se usa el dato del trabajador o de la persona, por ejemplo, a la hora de perfilar las primas de seguro, a la hora de valorar cómo es la propuesta de beneficios y compensaciones dentro de la empresa, veo dos claras diferencias en esto. Es decir, no podemos comparar nuestros datos europeos, nuestros datos, si me lo permitís, en España, con el retorno de la inversión que tienen programas de salud en América, porque es que la forma de operar es totalmente diferente, la cultura es diferente, la adopción que tiene la persona por vías digitales o por una propuesta de valor es totalmente diferente. Entonces, en Wellbeing Score una de las cosas que hacemos es facilitarle a las empresas una sola herramienta de evaluación, que es una web app, que no necesita integración tecnológica y que es capaz de medir de forma científica y objetiva cuáles son los riesgos asociados a bienestar físico, bienestar emocional, social, financiero, profesional, y que además aporte valor a la persona. Es decir, si ves en pantalla, nosotros somos capaces de evaluar más de 80 indicadores científicos en casi 20 áreas temáticas y sí, con esta herramienta, luego presentaré otra, con esta herramienta valoramos la percepción de la persona sobre sus hábitos de vida. Pero es que yo necesito conocer esos datos psicométricos de la persona para empezar a impactar y a diseñar productos on demand, es decir, a demanda, cuando y cómo la persona lo necesite, cómo y cuando el trabajador lo necesite, cómo y cuando nuestro asegurado lo necesite, porque eso va a ser la clave del éxito. Y a partir de aquí generamos dos insights, hay dos vías de usar esos datos y que os iba de ejemplo, está la vía de experiencia del asegurado o la vía de la experiencia trabajador, que es importante, si yo no digo que no, si es que la visión cliente-céntrica es una de las más importantes y en la era pasada, por decirlo de alguna manera, ha significado un cambio de paradigma abrumador. Pero ahora no podemos solamente fijarnos en la experiencia cliente, experiencia paciente, experiencia empleado o en la experiencia asegurado. También tenemos que ser capaces de convertir esos datos en valor estratégico para nuestros clientes corporativos, en valor estratégico para las diferentes industrias y sectores, incluso en un valor de venta cruzada, siempre va cumpliendo con el marco regulatorio para nuevas líneas de negocio. Entonces nosotros principalmente lo que hacemos es de una, y permitirme, evaluación en la que se tiene en cuenta la percepción de la persona, esos datos psicométricos, somos capaces de generar dos líneas de negocio diferentes. La que va a mejorar la experiencia de la persona, el trabajador, y la que va a mejorar la rentabilidad, la productividad de la empresa.
Eso es una propuesta de valor que complementa las pólizas corporativas de forma determinante y que además nos permite generar modelos predictivos de datos cruzados con la siniestralidad de las pólizas, con el uso de esas pólizas, con el tipo de uso que se le da, ¿no? Y trabajamos para 3 sectores principalmente. Y ahora mismo estamos desarrollando sobre todo la línea corporativa, en clientes corporativos y en empresas, pero trabajamos también con grupos hospitalarios como el de Rivera Salud también, para poder utilizar esta misma herramienta para recoger datos de riesgos en diferentes especialidades médicas, y también estamos empezando a trabajar en el ámbito asegurador, principalmente con AON, que es uno de los brokers en este sentido que hay a nivel internacional, para conseguir generar una mejor propuesta de valor a los clientes corporativos. Hablamos de riesgos. ¿Hasta aquí bien? Por lo menos toda la gente que estáis al otro lado me estoy explicando bien, ¿sí? Genial. Pues seguimos, si os parece, desglosándolo. Fijaros, yo creo que el término riesgo es por excelencia un término que conocemos mucho en el sector seguros. Medir los riesgos, ser capaz de hacerle frente. La realidad a día de hoy en las empresas es que los riesgos físicos, emocionales, sociales, aquellos que están relacionados con el entorno profesional, digital, son por separado piezas de un motor que, si estés conmigo, no termina de funcionar. Un motor que, entendido de forma aislada, jamás crea un movimiento. Y realmente cuando se juntan estas piezas y se conoce en profundidad aquello que afecta al estado de bienestar de los trabajadores, ojo, no solamente la salud, también el bienestar, incluso más allá de su puesto de trabajo, o somos capaces de establecer la relación que tiene nuestra compañía de seguros con respecto a los colectivos corporativos, se despliega un portfolio de oportunidades para mejorar la usabilidad de nuestros seguros, en cuanto a términos de venta cruzada de servicios, en cuanto a mejorar las ventajas competitivas con respecto a las pólizas que ofrecemos de diferentes ámbitos, no solamente las pólizas de salud, también la de vida, por ejemplo, que empieza a haber nuevas propuestas de seguros que solo se dedican a mejorar seguros de vida. Hablaba antes con vuestros compañeros de que yo lo veo muchas veces como el sector de la banca. ¿Os acordáis que el sector de la banca empezó a moverse o a generar fusiones por obligación? Cuando empezaron a generarse los neobancos o la fintech, pues en el caso de seguros, las Surtech y todo lo que tiene que ver con la innovación y la digitalización de los procesos hace que los costes fijos que tenemos al día a día en nuestro negocio sean infinitamente menores y que la productividad de cada uno de nuestros servicios o la rentabilidad de cada una de estas propuestas o servicios sea mucho mayor, ¿no? Pues cuando se juntan todas estas piezas, es decir, cuando juntamos los datos, entendemos muy bien los perfiles psicométricos de las personas, los riesgos empiezan a abrirse, no son los riesgos de siempre, son riesgos que tienen en cuenta las características y el perfilado de nuestros asegurados. Cuando todo esto se junta, somos capaces de ofrecer a las empresas una propuesta de valor mucho más grande, ¿no? Entonces, en esas claves, uno, es el poder de los datos, el no quedarnos a medias con los datos, como en el ejemplo del hervir el agua. Es decir, no podemos usar pocos datos o podemos entender nuestro trabajo con algunos datos sí y otros no. No, nos tenemos que meter en el meollo, tenemos que generar mapas de procesos y tenemos que saber que a día de hoy, igual que en marketing, tú no lanzas una propuesta de valor o no pagas publicidad sin segmentar muy bien a la audiencia a la que va dirigida, en términos de salud preventiva, en términos de salud poblacional, en términos de bienestar, no podemos quedarnos a medias, no podemos solamente quedarnos con los datos de salud física o los datos que se recogen en la parte de especialidades médicas. Tenemos que meter el contexto de bienestar y cómo el bienestar es multifactorial, ¿no? La siguiente parte, por ejemplo, es la capacidad de influencia pública y privada. En el caso de la influencia pública y privada, estaréis conmigo que el poder que tenemos es combinar esos datos con el ser capaz de influir, de persuadir, de ser capaces de atraer a nuestras vías digitales cada vez más, más trabajadores, más clientes, más pacientes, más asegurados. Es decir, al final, la habilidad que tenemos para tener impacto y mantener un activo humano comprometido con el cuidado de su salud tiene mucho que ver con la capacidad de persuadir e influenciar que tengamos a nivel de reputación corporativa, sobre todo en clientes corporativas. Es decir,
si somos capaces de atraer a las vías digitales, de comunicar adaptado a los perfiles motivacionales de la persona, seremos capaces de que nuestros productos no impacten, que el 1 más 1 no sea igual a 2, sino que bien aplicado el 1 más 1 sea igual a 10. Siempre, fijaros, siempre digo que la salud se mide y el bienestar se percibe. Si no somos capaces de trabajar en esta segunda línea de datos, definir el bienestar con esos datos, no seremos capaces de diseñar productos o servicios que obtengan un retorno claro y solvente en ninguna de las líneas de negocio que implique a la persona como principal activo. Es decir, ya no solo vale con tener en cuenta la salud que se mide, hay que ser capaz de medir el bienestar que se percibe. ¿Sí? Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la personalización. Con una propuesta de valor personalizada no tenemos que forzar la venta, no hay fricción. En la empresa no tenemos que perseguir a nuestro talento potencial, son ellos y ellas las que vienen a nosotros, y actualmente habéis visto que las deudas a largo plazo, la fuga de talento es primordial a día de hoy. Realmente ahora mismo, si somos capaces en las aseguradoras de crear una ventaja competitiva en el mercado, en un mercado cada vez más global y cada vez más diverso, en la que los márgenes son cada vez más pequeños y la siniestralidad de una póliza se ve muchas veces más comprometida, si somos capaces de usar esos datos para personalizar la propuesta de valor que tengamos, para que cada persona reciba lo que necesite, cuando lo necesite, seremos capaces de generar o de triunfar en esta nueva era. Debemos crear una nueva propuesta de valor que atraiga a nuestros potenciales clientes, para que cuando ellos y ellas lleguen a nosotros, tomar la decisión de quedarse con nosotros sea fácil, ¿no? En el ámbito empresarial, nosotros con los trabajadores lo que hablamos es, si algo que importa a día de hoy es el talento, atraer el talento, fidelizarlo, el ser capaz de que sea sostenible, de que tengamos cada vez menos absentismo y que realmente, o menos presentismo, cuando la persona está trabajando para nosotros, aunque no genere baja administrativa, seamos capaces de que tenga la máxima atención en nosotros, quedarse con nosotros en la empresa será más fácil. Pues en los seguros nos ocurre un poquito lo mismo. Si nuestra propuesta de valor cada vez es más parecida a la de otros seguros, si no encontramos un nicho de ventaja competitiva en la que se perciba, ya no que sea diferente, porque muchas veces vosotros a nivel interno podéis decir, no, es que mi propuesta de valor no tiene nada que ver con la de otra aseguradora. Pero si realmente el cliente no percibe una propuesta de valor diferente, si cada vez esa propuesta de valor es más parecida y nuestros márgenes son más pequeños comparados con los de otros países, algo está pasando, ¿no? Entonces, en esa propuesta de personalización, nosotros empezamos a trabajar con otro proyecto o con otra plataforma hace años en el entorno de las empresas, que es, ok, por un lado tengo el perfilado de las personas, por un lado tengo el conocer mejor esos datos psicométricos de las personas, esa percepción que tienen sobre su bienestar y sobre las cosas, sobre los riesgos, ¿vale? Y cómo traducimos toda esa percepción en riesgos también económicos, en la probabilidad de pérdidas de jornadas laborales o en la probabilidad de pérdida de capacidad de trabajar que se incluyen en los cuestionarios que hay incluidos en The Wellbeing Score. Pero ¿y qué hay del ecosistema de datos? ¿Qué hay del ecosistema de beneficios y compensaciones que le ofrecemos al trabajador? Es decir, si yo quiero reducir mi deuda a corto plazo, si quiero reducir mi deuda a largo plazo, si quiero ser capaz de generar mejores ratings de solvencia o de resiliencia en la empresa, que ya hemos dicho que son factores que dependen o en los que los fondos de inversión se fijan para invertir más o menos dinero en una empresa o en otra, ¿por qué no estudiamos el ecosistema que le estamos ofreciendo al empleado? Es decir, tenemos al empleado y tenemos el ecosistema que les ofrecemos desde las empresas. Y esto sirve como agente de cambio básicamente porque los estudios científicos dicen que nos pasamos un tercio de nuestra vida trabajando. Yo os digo que no, que a día de hoy es posible que nos pasemos más de media vida en el lugar de trabajo. Eso lo que significa es que la empresa es un agente de cambio muy importante y que determina la forma en la que nos cuidamos. Si estamos hablando de que cada vez tenemos enfermedades más crónicas y más costosas para los sistemas sanitarios públicos y privados, la empresa tiene mucho que decir. Los colectivos empresariales son un buen nicho de negocio en ese sentido, o un buen aliado a la hora de generar una conciencia, una sensibilización en el cuidado proactivo de nuestra salud. Pero nosotros con HealthyBox lo que hacemos es ayudar a las empresas a integrar un montón de fuentes de datos que tienen totalmente desestructuradas, encuestas de clima, reconocimientos médicos, todos vuestros datos de seguros,
cuando lo pasáis a la empresa, nosotros los estructuramos también para poder estimar o generar modelos predictivos que nos ayuden a ver qué planes de acción son los más adecuados, no solamente para disminuir la siniestralidad, sino, por ejemplo, para también saber cómo impacta el uso de los seguros de salud en una mejor, en la disminución de los ratios de absentismo o en una mejor productividad. Y a partir de aquí lo que hacemos es automatizar el análisis de salud y bienestar con un sistema de datos de toma de decisiones. Somos capaces de tener una visión detallada de la trazabilidad de la oferta de beneficios y compensación, los convenios que están establecidos en relaciones laborales y la experiencia del empleado. Somos capaces de analizar el impacto real económico que las acciones de bienestar tienen en la plantilla y en la productividad de esa plantilla, entendido como la capacidad de trabajo. Y somos capaces de estimar con modelos predictivos el impacto que va a tener a futuro. Todo esto, cuando hablo con los seguros, digo, a lo mejor directamente le interesa a la empresa, que al final es tu cliente para poderte llevar una póliza corporativa. Pero también nos interesa a nosotros, como seguros, para poder seguir dirigiendo estrategias hacia líneas de productos y servicios que realmente aporten valor, sean percibidos como valor en los asegurados y además nos aporte una línea de ingresos adicional a lo que es la póliza de toda la vida, ¿no? En ese sentido. Entonces, el uso de los datos bien definido, el estudio del ecosistema cruzado con las características de cada empresa, porque cada empresa es un mundo, cada colectivo es un mundo, nos pueden ayudar a llevar eso a un punto más allá, analizando los beneficios ofertados a los colaboradores, analizando los riesgos que tenemos en bienestar y salud física con datos y generando modelos de datos que nos ayuden a tener cada vez más influencia pública y privada, mayor reputación, mayor retorno, evidentemente, de esa reputación en posicionamiento y en atractivo, y luego, por supuesto, en la personalización de nuestra oferta de valor. Todo esto que os cuento ya tiene sus reconocimientos. Al final llevamos trabajando en esto 8 años. Yo ahora estoy en Estados Unidos precisamente por motivos laborales, es decir, al final escalar todo esto a nivel internacional y entender muy bien la diferencia que hay en diferentes marcos regulatorios es clave para conseguir trabajar en un contexto cada vez más global, no solamente de seguros, sino a nivel de ámbito corporativo. Y bueno, si nos volvemos a la pregunta inicial, ¿cotizará la salud de los empleados en bolsa? Yo os diría, la salud es igual a activo y es un activo que a día de hoy tiene unos ratios de crecimiento de un 9,79% anual. La industria del wellness mueve 3,8 trillones de euros, la industria de la salud mueve 3,2 billones de euros, pero es que la medicina preventiva está empezando a crecer con 453 billones de euros y el bienestar en el espacio de trabajo con 36 billones de euros. Si me preguntáis si la salud, o si os preguntáis todavía si la salud del empleado es un activo o no es un activo de las empresas, la realidad es que ya está cotizando en bolsa. Y la pregunta ahora sería, ¿a qué esperáis para liderar este punto de inflexión estratégica en vuestros modelos de negocio? Muchas gracias. Así que abrimos turno de preguntas, si os parece. Porque... Fantástico. Muchas gracias, Beatriz. Oye, yo no obstante tenía algunas reflexiones, estando absolutamente de acuerdo con el criterio y la explicación. Sí que es verdad que hay varios temas, ¿no? Hablabas del principio y del fin, que me ha parecido una reflexión tremenda lo de la bancarrota, porque hemos vivido situaciones como BlackBerry, Nokia, Kodak, 40.000 empresas, Olivetti, muchísimas empresas que siendo líderes en su mercado han sido incapaces de innovar y de predecir un poco el futuro y al final han terminado donde han terminado, ¿no? Algunas reflotándose posteriormente, pero con dificultades. Y sí que hablabas de otro tema que sí que es absolutamente cierto, que es la falta de personal, ¿no? Y hay empresas, el otro día hablaba con algún socio de las Big Four en España que ya empiezan a dar incentivos a los empleados para que traigan nuevos empleados, porque tienen problemas de reclutamiento, cuando antiguamente salías de la carrera y habían hostias para entrar en cualquier Big Four, ¿no? Porque sabías que era garantía de futuro y esto no existe, ¿no? Entonces, se habla mucho de salarios, pero ustedes, ¿no crees que hay factores higiénicos? Y eso es algo que llevo discutiendo mucho tiempo, porque por un lado sí que es verdad que hay un cambio de modelo con la juventud, es decir, que a lo mejor se valoran otros temas que no pure exclusivamente el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio, que a lo mejor nuestra generación, los que tenemos unos cuantos años más, pues a lo mejor te criabas así,
pero ¿no crees que también una falta de factores higiénicos por parte de las empresas? Porque nombras algunas de las que estabas hablando ahora, muchas de las cuales luego incluso aparecen en los rankings de Best Place to Work y que conoces a gente que trabaja dentro y dices, joder, no sé quién ha hecho la encuesta porque aquí estamos todos puteados y estamos mal. Quiero decir que estamos con salarios absolutamente bloqueados desde hace años, salarios como estamos viendo hoy en día que no se pagaban hace 20 años, ¿no? Y que en cambio la inflación hace 20 años pues era absolutamente distinta. Situaciones como las que muchos de los que estamos aquí, que entrabas trabajando con un salario que te permitía vivir, independizarte de tu casa, aburguesarte, porque ya directamente podías comprarte el coche, podías comprarte la casa, podías empezar a tener una... y que sabías que si funcionabas en la empresa tenías un futuro, ¿no? Y hoy en día, por mucho que funciones en una empresa, muchas veces no es una garantía de futuro. Entonces se habla mucho de salud y se habla mucho de esos temas, pero ¿no crees que también parte de esa salud viene de esos factores higiénicos que las empresas están olvidando? O sea, has nombrado algunas que están ganando millones porque los accionistas reclaman esos millones y la acción en bolsa tiene que seguir creciendo, y que gastan millones en responsabilidad social corporativa en otros países, pero en cambio tiene empleados a 12.000 euros, ¿no? Y trabajando 12 horas para poder cumplir para mantener el puesto de trabajo. Mira, es importantísimo el cambio de mentalidad y hablo de punto de inflexión estratégica precisamente por eso, porque la salud hasta la fecha ha sido un commodity para las compañías en la que, bueno, pues cumplíamos con la legalidad que estaba establecida en cada país con respecto a vigilancia de la salud, con respecto a prevención de riesgos laborales o incluso con la contratación de seguros privados. Sin embargo, la realidad es que ahora mismo no es que todo esto no importe, sino que con la aceleración, con la llegada de la pandemia, muchos de esos aspectos higiénicos, ese cambio de mentalidad, de mindset que tienen que tener las empresas con respecto a cómo van a liderar el bienestar. Fíjate, estamos hablando de otro término totalmente diferente, multifactorial, cómo van a liderar el bienestar de sus empleados, va a determinar o está determinando si realmente se quedan en la empresa o no se quedan en la empresa, independientemente del sueldo, porque tú has hablado del sueldo, pero es que hay gente dejando sus puestos de trabajo con unos sueldazos viviendo en España. O sea, me refiero que no estamos hablando de América o estamos hablando de contextos mucho más caros. Entonces, la respuesta es, lo que va a marcar las diferencias en las empresas no es tanto seguir pensando como hemos pensado hasta la fecha, sino incluir de forma transversal el liderazgo en salud y bienestar y usar datos para hacerlo, pero al mismo nivel que lo hacemos en otras áreas, ya no como un commodity o ya no como un programa de bienestar que genera engage o que es capaz de generar muy fresh and funky, ¿no? Permíteme la expresión, muy por encima, ¿no? No, ahora mismo lo que necesito es que realmente el empleado perciba que en mi empresa trabaja bien. Esta es la diferencia entre trabajar con datos científicos o con datos objetivos o con indicadores científicos o con indicadores como los que nombrabas en otras encuestas, que están muy bien, que son parte del marketing y han sido parte del marketing en un paradigma de empresa saludable, lo que se entendía antes como una empresa saludable desde el punto de vista marketingiano. Pero como tú bien dices, la realidad de esos indicadores es una capa muy arriba, no Por eso digo que profundiza. siempre hay unos factores absolutamente higiénicos, ¿no? Yo conocía a uno que decía una frase muy buena que era la de "If you pay peanuts, you have monkeys". Entonces, el tema es si pagas con cacahuetes tienes monos, quiero decir, no Exactamente. puedes esperar otra cosa, ¿no? Entonces, por mucho bienestar que intentes, hay unos factores absolutamente higiénicos que además también generan ese engagement que antes decías, ¿no? El engagement está muy bien en el momento en que hay una cierta reciprocidad por parte de ambas partes, ¿no? Pero que es importante. Luego hay un tema que sí que me ha gustado, que comentabas, pero que aprovechando que estás por Silicon Valley, aprovecha si tienes oportunidad de conocer la Singularity University, que seguro que la conoces, Sí, sí, sí. y al profesor José Luis Cordeiro, que, Cordeiro. que, Cordeiro, que, que discutiría a lo mejor lo de vivir más años sin calidad de vida, ¿no? Porque ellos justamente lo que están defendiendo es todo lo contrario, que vamos a vivir 100 años con una calidad de vida espectacular, probablemente biónicos, ¿no? Porque tendremos la mitad del cuerpo, a lo mejor no será ya nuestro, digo nuestro, que no habremos nacido con esos elementos en nuestro cuerpo,
pero que en alguna conferencia que he tenido oportunidad de estar con él y luego compartir un poco más en privado con él, defiende eso, ¿no? De que al final Sí. podremos tener 100 años y jugar con nuestros nietos a pádel. Mira, Entonces, conozco a José Luis, yo precisamente voy a Stanford también a la Facultad de Medicina, que es uno intento de mi actriz por aquí, por Estados Unidos, voy precisamente a Stanford a la Facultad de Medicina porque esta visión, desde el punto de vista de la genética, desde el punto de vista de la medicina preventiva, va a años luz de lo que a día de hoy estamos incorporando a nivel higiénico en las empresas. Es decir, tiene razón José Luis y tiene razón Héctor Cordeiro, para no hablar en términos coloquiales, tiene toda la razón del mundo y realmente yo lo percibo de la misma manera que en ese sentido, pero la realidad es que trasladar la realidad médica a la realidad que estamos viviendo hoy es que hoy tenemos más estrés, más depresiones, fuga de talento, falta de talento, o sea, y sí, vamos a vivir más años, pero como no se solvente los costes, los altos costes que tenemos en sistemas sanitarios como el español, por enfermedades que no nos matan, porque es verdad, no nos matan, pero díselo a una persona que va a vivir el resto de su vida con una diabetes tipo 2 o con procesos inflamatorios en la obesidad. O sea, no, pero parte de esa falta de talento que comentabas, a lo mejor es culpa de la ESO, ¿no? Me explico, quiero decir que, pues ahora no tenemos creo un que vaya nivel, mejor. claro, tenemos un nivel educativo donde si no puedes saltar la valla, te la pongo más baja y entonces la saltas y te digo lo fantástico que eres, en lugar de decirte, coño, esfuérzate un poco más y a lo mejor, por eso digo que, no, o sea, que no quiero parecer contrario a todo eso, ¿no? Sino digo, ostras, que no sé si toda esa parte es o debería ser un plus a esos factores previos, que es eso, ¿no? Es decir, puede haber mucha más capacidad y demás en el momento que tienes una formación mucho más intensa y mucho más de una cultura del esfuerzo. Quizá tampoco están los niños tan preparados a lo que decías de ansiedad, depresión, porque las cosas son demasiado fáciles, entonces la gente no está preparada. En la guerra no habían depresiones, no tenían tiempo de estar deprimidos. Pues si tienes que levantarte a buscar la comida todos los días, ostras, y si no como, y si no me levanto, no como, hostia, no habían depresiones porque no había tiempo para esas depresiones, ¿no? Entonces, pero en cambio ahora sí que tenemos mucho tiempo. Hablabas también de 3 claves y una de ellas la capacidad de influencia pública y privada. Eso genera muchas veces un problema. Ustedes, hay una serie fantástica que son distintos capítulos, la de Black Mirror se llama, bueno, si la habéis visto, que justamente Sí, hay una que es la que no tienes un piso, no accedes a un piso si no tienes un nivel de influencia y tal, ¿no? Y eso genera una presión absoluta en las personas. Claro, eso genera depresión. Si no tengo un nivel de, no soy un influencer, no tengo X likes, no tengo tal, eso, si no consigo en el trabajo el tema, lo que decíamos, a lo mejor no está pensando la gente en comprarse un piso, pero sí en comprarse el último Louis Vuitton o tener el último iPhone 13, porque si no, no llévatelo a la lujo, ¿no? empresa. Imagínate la presión para las empresas, porque las empresas también están ahí. O sea, ya no es a nivel de personas, que a nivel reputacional, ahora mismo las empresas, desde hace unos años, todo lo que ha sido marketing, claro, si muchos de los procesos de atracción de talento y fidelización los hemos basado en procesos de marketing, el problema actual es que esos procesos generan presión, pero es que más presión genera ahora además no ser capaz de acertar con la clave para atraer talento y encima que cuando llegue se te vaya o que esté enfermo o que no tenga la productividad adecuada porque realmente la falta de salud y bienestar es un determinante. Es verdad que en otras generaciones, en todas, yo creo las que estamos aquí, hemos vivido historias de transformación de muchos años. Es decir, para que desde que Netflix empezó a generar la propuesta de valor hasta que ha sido, sus producciones son de las más nominadas al Oscar, han pasado casi 30 años. Igual ha pasado en todo lo demás. Estamos acostumbrados a cosas que pasan en un periodo de tiempo más grande. Ahora no. O sea, realmente lo que comentas es una tristeza para personas que hemos vivido otra época, pero es la realidad, el on demand, la inmediatez. Los chavales y las chavalas ahora mismo miran el móvil y tienen inmediatamente lo que quieren, como quieren. Y por eso la tercera clave es la personalización. Si no somos capaces de entender muy bien esos datos psicométricos de nuestros, no las nuevas generaciones, incluso todas, tarde o temprano, esto se da el poco a poco,
y el de repente de la bancarrota. Y el de repente la bancarrota, O absolutamente. sea, quien no Perdón. cuente con esos datos, ¡pum! Sí, sí. Tengo una pregunta en el chat. Sí. Bueno, es Justo Jiménez. Si quieres hacerla tú, Justo, o la leo. Así te Un oímos. momento, Así te oímos. me desmuto, perdón. Hola, Bueno, Justo. al final lo que venía a decir en esta pregunta, que la estaréis leyendo, a mí me preocupaba, claro, esto del índice de bienestar, que es un activo más de la empresa. Entonces, aquel que pesa, como yo, más de 100 kilos no contribuye a ese activo, ¿no? ¿Qué medidas va a adoptar la empresa respecto a este material de derribo? Pero la mitad es cerebro, Justo. En tu caso, la mitad es cerebro, con lo cual eso aporta valor. Bien, pero supongo que Mira, en los índices con esta herramienta eso no sé si lo pesará en el cerebro. Mira, Justo, Bueno, hay una cosa. lo que quiero decir es poner de manifiesto mi preocupación, inquietud acerca de las consecuencias que esto pudiera derivar hacia trabajadores concretos, ¿no? O que no están cumpliendo con esos estándares, ¿no? Está muy bien que la empresa tenga este índice de bienestar registrado, lo aprecie, lo valore, oye, que trate de tener una plantilla, un equipo más saludable, porque eso redunda en un mayor valor de sus activos. ¿Y qué pasa con los que no lo cumplen? ¿Qué hacemos? Mira, lo primero y más importante es que en el marco regulatorio europeo la empresa jamás tendrá el dato individual de salud de los empleados. Es decir, Justo, tu empresa no puede saber, bueno, te pueden ver, pero no pueden saber si te cuidas o no te cuidas. Es de forma agregada y anonimizada cómo se recibe ese panel de resultados, que estoy leyendo la pregunta. Realmente ese panel de resultados tiene en cuenta no solamente el sobrepeso, en este caso, sino o los hábitos de alimentación o los hábitos de movimiento. He dicho eso por poner un ejemplo. O sea, no... sino que tiene en cuenta también, puedes no estar sumando puntos en eso, pero puedes estar sumando puntos en el talento o en la apertura a la diversidad o en cualquier otro ratio del bienestar. El caso es que esos datos sirvan para dirigir inversiones, estrategias de inversiones, planes de acción de forma agregada. El panel de resultados, que es automatizado, no presenta, de hecho tenemos una evaluación de impacto, porque cada vez que entramos en una empresa, aparte de las auditorías que nos hacen de reglamento de datos, que son bastante amplias y profundas, el dato agregado lo que nos está permitiendo es dirigir estrategias. No podemos decirle, oye, Justo tiene este dato. Sin embargo, por ejemplo, en América, que lo hemos comentado antes de la charla, en América los seguros privados sí, y las empresas sí tienen acceso al dato individual, a la línea de datos individuales. Eso me preocuparía un poco más. De momento, porque no hay atención primaria, pero es muy costosa y no es universal. Entonces, no debe preocuparte porque ya te digo que cualquier cosa que se haga en empresa a día de hoy bajo el marco de regulación europea tiene en cuenta que el dato de salud es uno de los datos más protegidos que hay en todos los sentidos. No, me preocupaba sobre todo cuando he visto el relojito este que tienes aquí en la presentación, ¿no? Este que ya te amenazan con ponerte muchas compañías de seguros de salud, ¿no? Vas a llevar esto para que sepamos que haces una vida saludable. Ah, y si me ves todo el día sentado, me vas a subir la prima el año que viene. Siempre te queda la opción de ponerse como collar al perro. Claro. Mira, dársela a mi hijo, mucho, claro. Mira, me gusta mucho este ejemplo porque, mira, me voy a permitir ser un poco crítica en ese sentido. Fijaros la poca trascendencia que tiene llevar una Fitbit o una Apple Watch o lo que sea para determinar una póliza de salud. O sea, es como coger, no sé, como coger una ínfima parte de las capacidades que tenemos y sin embargo nos hemos vuelto medio majaras en intentar cuantificar datos biométricos con Fitbit, con pulsera, que como bien apunta el doctor Cordeiro también se usan en medicina preventiva, que es el futuro. Al final, tú Justo no vas a pagar, no le vas a dar tus datos al seguro, se lo vas a dar a tu servicio de salud para que te salve la vida en un momento determinado con medicina de precisión, si llega el caso de poder tener esos datos. Pero en el caso de las empresas, nosotros en 2014 ya metíamos dispositivos de medición de variabilidad cardíaca, de biometría, de composición corporal, de un montón de datos objetivos. Y al final, cuando cruzábamos esos datos con ratios de evaluación o cuestionarios validados a nivel científico, nos dábamos cuenta que para poder influir en los trabajadores no necesitaba el dato de cuántos pasos daban al año
ni siquiera generar retos de pasos, porque es que no tenía ningún efecto positivo en la salud y ni siquiera era sostenible, sino que tenía que saber esos datos psicométricos, en qué pensaban, cuáles eran sus hábitos de vida, si realmente, cuáles eran sus miedos, sus creencias, sus perfiles motivacionales. Y eso es lo que nos ha hecho durante estos 8 años crear proyectos y programas de salud que realmente tienen un efecto positivo, no solamente en la salud, sino también en la engage, la percepción de bienestar y en la productividad empresarial, con datos, con indicadores. Entonces, necesitamos ayudar a las empresas. Y yo creo que el sector asegurador, si es un sector lo suficientemente fuerte y lo suficientemente bien posicionado en este sentido, con margen de maniobra, para poder ofrecer este tipo de productos a vuestros clientes corporativos y aprovechar esos datos para no quedaros en la capa de arriba, que es mido pasos. Es que medir pasos es, no sé, como habéis dicho, que se puede poner hasta el perro, o sea, no define en qué piensa una persona. Muchas gracias. Nada. Puede estar dando 9.000 pasos con una depresión tremenda y jorobado, dándole vueltas a la cabeza. O sea que... Sí. Claro, y si yo tengo muy buen humor o soy una persona muy divertida, pesaré 80 kilos solo. O sea, me bajan el ratio. Es que yo creo que los seguros no debéis pensar, el seguro no debe pensar en cómo tocar la prima o no tocar la prima, aunque sé que es importante ahora mismo y ha sido el pensamiento que hemos tenido, sino en cómo ofrecer valor, cómo ser capaces de que las personas no tengan dudas en elegir nuestro seguro. Y eso, como consecuencia, traerá una disminución de la siniestralidad, una mejora de la propuesta de valor de las pólizas y tal. Entonces, uno de los objetivos es aprovechar este punto de inflexión estratégica en el que la persona tiene todo el foco, no solamente en nuestro rol de trabajador, la persona tiene todo el foco en su bienestar, porque la pandemia ha acelerado esto, para generar productos y servicios que realmente generen una ventaja competitiva frente a la competencia, frente a otros seguros, frente a otras propuestas de valor. Esa es realmente la clave. No seguir pensando como pensábamos antes, aunque sea el margen realmente de rentabilidad, sino abordar ese margen de rentabilidad con estrategias totalmente diferentes que aborden cosas que realmente importan a día de hoy a las personas. Y la consecuencia será, al final, generar una mayor rentabilidad, una disminución de la siniestralidad de las pólizas y pues una sostenibilidad, una solvencia que a día de hoy creo que está muy comprometida en algunos sectores. Oye, ¿y cómo se plantea esto? Porque tengo la impresión de que está muy dirigido a empresas más bien grandes, ¿no? Con un tamaño suficiente para poder tener un número de expuestos al riesgo razonables, ¿no? Para obtener un dato fiable, ¿no? Bueno, sabes que el tejido empresarial español, el 90% es pyme. Totalmente. Nosotros ahora mismo, digamos que nosotros trabajamos desde colectivos de 15, 20 personas, cuando trabajamos, por ejemplo, con los COMEX o con los dirección, hasta colectivos de, mira, esta mañana estaba hablando con una empresa de 32.000 empleados por todo el mundo. Realmente nosotros nos adaptamos a todos los tamaños de colectivos, pero realmente el tejido empresarial de la pyme es uno de los principales, o sea, si es importante la salud y bienestar en empresas grandes, imagínate que se te vaya un trabajador talentoso o que realmente tengas una baja por asentismo de larga duración en una pyme. Entonces, pero en esos análisis, lo que decía justo, al final tienes una masa crítica inferior, ¿hacéis algún tipo de benchmark con el resto de empresas que hay? Es decir, pues claro, 15 puede ser un momento puntual, una situación coyuntural, no tiene por qué ser algo estructural, puede haber una distorsión en un momento determinado, que una variable de tener a 2 personas jodidas en ese momento te puede distorsionar. ¿Hacéis algún benchmark con el resto de colectivos que tenéis? Sí, por supuesto, por tamaños. Al final, el meter escalas científicas a nivel internacional permite hacer ese tipo de benchmark por diferentes niveles. Pero también voy a, si me permites, a hacer una apreciación sobre lo que has dicho. Si tú tienes un colectivo de 10 personas y tu empresa es de 10 personas, da igual que uno te baje la puntuación, es que la realidad es que esa es tu realidad. Muchas veces en la media de 32.000 empleados no se perciben, si miras solo los promedios, no se perciben realmente los riesgos que están, si usamos la campana de Gauss, en los extremos, tanto por arriba como por abajo. Nosotros nos especializamos en buscar esos extremos cuando la campana de Gauss es tan grande y hay un promedio de datos que apuntan a una normalidad. Pues en colectivos más pequeños, si me apuras, aún es
más significativo el tipo de datos que vas a obtener porque necesitas menos analítica, menos estadística para realmente saber qué necesitan. Sí. La verdad, Beatriz, que me está recordando mucho, yo que ya tengo unos años, cuando empezaban en el 2000, cómo medir los intangibles en las empresas y tal. Y esto yo creo, estoy convencida, que ahora parece casi un intangible, pero que va a ser como totalmente cotizar en bolsa o tener unos índices de felicidad o de salud y de todo esto en la empresa que serán los que marquen mucha diferencia. Eso a nivel de empresas, ¿no? Ayer di una charla justo de transformación digital en el sector salud, hablando precisamente de cuáles son los motores de aceleración de la transformación en salud en general, en diferentes sectores, de forma transversal, en banca, en educación, en retail, en seguros, en empresas. Y es que no hay vuelta atrás, es que la salud es un transversal y eso es una oportunidad de negocio brutal para todos los que lleváis años dedicándose al sector salud. O sea, y es transversal. En las empresas habrá que montar lo que he visto en alguna, ¿no? El Chief Happiness Officer. Sí, pero el Chief Happiness Officer solo está respondiendo a una necesidad cada vez más. Hace poco Banco Santander lo incorporó, pero como más que con Chief Happiness Officer, como Pablo Marina como responsable de bienestar a nivel global. Y después de ella, muchas otras empresas. Es decir, al final, entender esto como un departamento adicional o complementario o extra en el capital humano es porque realmente las empresas empiezan a ver esto como un activo importante en la empresa. Como lo vieron marketing en su momento, finanzas, ya sabéis que las empresas no siempre tenían esos departamentos hace años, se empezaron a generar. Hace años el departamento de innovación o de I+D+I no existía y empezó a existir. Ahora mismo el de transformación digital, el de comunicación, pues el de salud y bienestar ya no solamente se percibirá desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales o el área de regulación, sino como un departamento per se que está al mismo nivel que el resto de departamentos. Esto ya no tiene marcha atrás. Que es buena noticia para mí, a mí me da mucho negocio. Llevo 8 años hablando de esto. He visto, creo que había una compañera ya conectada por ahí que se llama Belén Izquierdo. Sí, es la que yo conozco, que coincidí con ella en una etapa y hablaba con ella hace muchos años de esto. Que es clave. Pues imagínate ahora, cuando de pronto empezamos a entrar en un montón de compañías muy grandes, justo que son las primeras early adopter, porque es que tienen un marrón encima muy grande, que es de verdad un gran tejido de empleados que tienen que no pueden despedir y ya está. O sea, es que necesitan que esos empleados estén bien y se sientan bien. Entonces son las primeras early adopters, luego poco a poco irá cayendo al tejido empresarial, pero tenemos empresas de 100 empleados, de 150, empresas de 50 empleados. O sea, tenemos un portfolio de empresas muy grande. Lo que pasa es que siempre los nombres de empresas mucho más grandes son las que primero llaman la atención. Si lo están haciendo ellas, entonces lo podemos hacer nosotros. Pero soy totalmente consciente de que nuestro tejido empresarial, pero no solamente el español, a nivel internacional, somos las pymes, porque yo soy una pyme. Bueno, nos hemos pasado 10 minutines, pero bueno, ha estado súper interesante. Frances, si quieres comentar algo, aunque hoy ha sido muy familiar. Sí, habrá que publicarlo, porque sí. La verdad es que es una pena el número de aforo, pero sí que ha sido tremendamente interesante la sesión, ¿no? Sobre todo, antes hablábamos, o decía yo, lo de gente de cierta edad, los que llevamos ya un tiempo en esto, que a veces vivimos demasiado de lo que conocemos y de los paradigmas que tenemos muchas veces en las empresas y en el día a día, y olvidamos justamente eso, ¿no? Que hay nuevas tendencias, hay nuevas necesidades también por parte de los empleados, nuevas maneras de conseguir ese engagement. El team building en España se hacía con cervezas y gin tonic y eso ya no vale, ¿no? O sea, hay que buscar otras alternativas que sean más eficientes, más productivas y sobre todo más saludables, que yo creo que eso es lo fundamental,
Y nada, agradecerte muchísimo, Beatriz, tu tiempo, Un placer. el esfuerzo de haberte conectado desde Michigan y mucha suerte en tu periplo por allí. O sea, que disfruta Muchas gracias. mucho Lo que necesitéis. Publicaremos y ya veréis. Sí, He estado en silencio porque estaba en el coche. Felicidades, Beatriz. Creo que es una gran presentación gracias. y es Gracias. un gran producto. Vamos por ahí. sí. Yo lo tengo claro, ¿no? Que las cadenas de valor de las compañías de seguros tienen que cambiar y tienen que cambiar por aquí. O sea, los seguros no han cambiado, siguen siendo lo de siempre, ¿no? Asumir riesgos, como antes has explicado bien tú. Pero los clientes ahora quieren valor adicional. Y es esto. Sí. Muy No, bien. pues nada, Oye, yo encantada. Pocos pero bien avenidos. Bueno, ha sido un privilegio tenerte con Sí. nosotros. Muchísimas gracias para mí también. Gracias. Gracias, pues Cristian. nada, Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Muchas Gracias gracias a a todos. Un abrazo a Estamos todos, en contacto. compañeros. Gracias, abrazos. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao.